Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V. y a Brawl Hayden. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción only de copyright novela web. Chapter 442. CH12, 9, 442. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Entrenaron media docena de veces más antes de dar por concluido el combate. El resultado fue el mismo que el primero. Takuma apenas podía asestar golpes limpios, y mucho menos causar daño real. La única vez que logró asestar un golpe serio fue preparándolo con genjutsu. Se limitaron a jutsus de rango C, pero aún así, la diferencia de habilidad era evidente. El crecimiento de Anko en ese mismo período había superado con creces todo lo que había logrado. Fue desalentador. ¿No estás entrenando bien? Anko lo agarró por las mejillas, acercándolo a ella, y lo miró fijamente a los ojos. Tu desequilibrio energético ya debería estar resuelto. ¿Por qué sigue tan desequilibrado? La ubicación de las manchas en el iris se usaba para discernir el desequilibrio de las energías fundamentales. Logró zafarse de su agarre y se frotó la cara dolorida. Los clones de sombra están ralentizando el avance, dijo con impotencia. El espíritu científico actual reconocía la experiencia vital, las emociones, las facultades mentales y la salud física y mental, entre otros, como factores que influyen en la energía espiritual, pero al mismo tiempo no encontraba una forma fiable de predecir sus patrones ni de controlarla. A diferencia de la energía física pura, su contraparte era tan voluble como el viento. La evidencia circunstancial dejó bastante claro que el uso de clones de sombra por parte de Takuma elevaba su energía espiritual. Experimentaba más de lo que un humano normal experimentaría en un día gracias a su uso de clones. Además, sus experimentos con Yamanaka y Nenpachi, que le permitieron usar clones de sombra como lo hacía, lo llevaron a interactuar directamente con la energía espiritual. Las experiencias y recuerdos del clon le fueron transmitidos de vuelta en la energía espiritual que regresaba. Había logrado mejorar el desequilibrio en lugar de empeorarlo, aunque mucho más lento de lo que lo habría hecho sin usar el jutsu del clon de sombra, todo porque su entrenamiento de fuerza y acondicionamiento con equipo pesado estaba dando resultados fenomenales, gracias a la pubertad y su mejora de chakra. Eso es preocupante, comentó Kurenai. ¿No significa eso que tendrás que seguir con un entrenamiento físico riguroso indefinidamente solo para evitar que tu desequilibrio empeore? Por suerte, no es así, suspiró. He notado que el aumento de energía espiritual está disminuyendo gradualmente. Mi mente y mi cuerpo se están acostumbrando. En realidad, aún le preocupaba si la tendencia continuaría al usar un tercer clon a diario. Porque, de ser así, la carga aumentaría con cada clon adicional hasta que ya no podría mantener el desequilibrio, y mucho menos mejorarlo. Ojalá hubiera alguna investigación previa a la que pudiera recurrir. Desafortunadamente, él y Nenpachi fueron pioneros en el tema que habían elegido abordar. ¿Y qué opinas? Preguntó, cambiando de tema. ¿Qué debo hacer para hacerme más fuerte? Porque necesito hacerme más fuerte. Iba a intentar lo que Anko estaba haciendo, mejorar su comprensión del chakra, pero necesitaba un consejo más concreto. Anko asintió sin sarcasmo. Seguro. Kurenai miró a su amiga. Anko había organizado la sesión de entrenamiento porque quería evaluar la capacidad de combate de Takuma. No sabía por qué Anko la quería, pero estaba convencida de que necesitaba mejorar a corto y mediano plazo. Lo que necesitas es un desafío, dijo Kurenai, captando su atención. Por lo que vi, tus fundamentos son sólidos, pero tu capacidad para integrarlos de forma coherente requiere trabajo.
Takuma frunció el ceño, queriendo defenderse, pero Anko habló antes de que pudiera hacerlo. Tiene sentido. Tu estilo de lucha actual es resultado de tu experiencia que adquiriste luchando activamente. Sin duda funciona, o si no, ya estarías muerto, pero no estoy seguro de que sepas por qué. Su respuesta no dicha se desvaneció. Ella conocía su pasado como boxeador profesional clandestino y acertó en su evaluación. Instinto y resultados. Así aprendió todo lo que sabía, durante y después del ring. Cuando luchaba como Scars, no tenía tiempo para pensar cuando su oponente intentaba desangrarlo. Usaba lo que le venía a la mente, y si funcionaba, se aferraba a ello hasta que fallaba. Mientras un método funcionara, estaba más que feliz de confiar en él. Puro ensayo y error sin supervisión. A una parte de él le gustaba porque era lo opuesto a su proceso de aprendizaje del ninjutsu, que lo obligaba a dedicarse durante horas a estudiar la teoría en pergaminos de jutsu y textos académicos solo para comprender lo que intentaba hacer antes de siquiera intentarlo. Sabía que le costaba más que a otros el ninjutsu, y el esfuerzo que le proporcionaban los clones de sombra y sus reservas de chakra era lo único que lo mantenía a flote. A decir verdad, no hay nada malo en lo que haces. La mayoría de la gente aprende igual. Kurenai se encogió de hombros antes de mirarlo con franqueza. Está bien si te conformas con ser bueno, pero si quieres llegar a ser grande, me temo que tus esfuerzos serán muy insuficientes. Takuma sintió un vuelco en el pecho. Esto venía de una Junin. Aunque Yui Kurenai fuera especialista en genjutsu, una Junin tenía estándares elevados. Tenía que ser excelente en otras cosas, además de su especialidad, para siquiera ser considerada Junin. Tragó saliva nerviosamente antes de preguntar. ¿Qué quieres decir cuando dices que necesitaba un desafío? Dicen. No te metas con una fórmula ganadora. El problema es que podrías no poder arreglarla cuando falle. Un error desafortunado en una pelea y estás muerto en una zanja. Necesitas reducir el riesgo que corres de forma obsesiva en todos los ámbitos. Podrías pensar que tu respuesta a una situación particular es suficiente, pero ¿y si existe una opción mejor y más segura? Necesitas que cada decisión que consideres correcta o incorrecta sea cuestionada repetidamente. Si es correcta, hay que reafirmarla. Si es incorrecta, o la corriges o buscas una alternativa, y luego cuestionas esa nueva solución para ver si se sostiene. Y en cada paso del camino, debes comprender lo que estás haciendo. Incluso si no estás en condiciones de pensarlo activamente durante una pelea, tu subconsciente y tu cuerpo deben conocerlo con la suficiente profundidad como para actuar en tu nombre. La clave de la solución fue desglosar todo lo que hacía durante una pelea, analizar cada capa, someterlo a ciclos de pruebas y luego repetirlo en el entrenamiento hasta que quedara grabado en los huesos. No importaba cómo se hiciera, era inevitable que fuera un proceso largo y agotador. Cualquiera que pasara por eso tendría que afrontar sus defectos y malos hábitos y verse obligado a cambiarlos, lo cual rara vez era fácil, sobre todo cuando esos supuestos defectos y hábitos aún no habían causado problemas. El cambio solía ser difícil. Incluso si nada de eso fuera un problema, encontrar soluciones a todo lo que fallaba sería un desafío, ya que la solución elegida podría tener un defecto que no se detecta durante el entrenamiento, lo que llevaría a que un defecto fuera reemplazado por otro. Estaba listo para esto. Con el equipo finalmente poniéndose en pie, era hora de que volviera al campo. Su carga de trabajo solo iba a aumentar de ahora en adelante. Y no era como si no tuviera otras cosas entretenidas que dejar de lado. Sé que estás ocupado. No hay necesidad de apresurarse. Esto requiere un gran compromiso si quieres hacerlo bien. Pero no lo pospongas innecesariamente. Anko le puso una mano en el hombro. Necesitarás mucha ayuda para superar esto, pero no te preocupes, estaré ahí para ayudarte. Takuma la miró fijamente. Su sonrisa desenfadada nunca le pareció más auténtica. Cerró los ojos y exhaló la tensión de su cuerpo. Entonces confiaré en ti. Es un buen consejo, dijo Maruboshi en la mesa. La primera persona con la que Takuma habló sobre el consejo de Anko y Kurenai fue, por supuesto, su persona de mayor confianza. Cuando Anko dijo que necesitaría mucha ayuda, se quedó corta. Para asegurar que se abordaran diversos problemas, necesitaba entrenar contra diversos oponentes que pudieran atacarlo con sus propios estilos de lucha y percepciones únicas. Un tesoro de percepciones como la de Maruboshi sería crucial para mejorar su estilo. Espero que puedas ayudar. Por supuesto, querido niño. Te ayudaré en todo lo que pueda, dijo Maruboshi mientras ponía un huevo en su plato.
A diferencia de sus entrenamientos con su antiguo mentor, donde este último dejaba que Takuma probara cosas mientras ocasionalmente le planteaba alguna pregunta que debía resolver sobre la marcha, una guía muy suave, estos entrenamientos iban a ser diferentes. Maruboshi y todos los demás lo atacarían con la intención de explotar cada debilidad hasta la frustración, para que no tuviera más remedio que cambiar si no quería acostumbrarse a perder. Espero que te hayas dado cuenta de que ambos reconocieron tu esfuerzo con ese consejo, dijo Maruboshi. ¿Cómo? No te habrían dado ese consejo si pensaran que no estabas listo. Y estoy de acuerdo, creo que puedes manejarlo y salir mejor parado, sonrió Maruboshi con dulzura. Eso es demasiado. No estoy ni cerca de ese nivel. Takuma sonrió, aceptando el cumplido con cierta autocrítica. ¿A quién piensas preguntarle? A cualquiera que pueda contactar. Amigos, compañeros de trabajo, compañeros de guerra, señora Uchiha. Claro. Iba a preguntárselo ahora, dijo Takuma con naturalidad. No iba a empezar este proyecto de superación personal sin el apoyo de sus dos mentores. Si ella acepta, tendrás una ventaja única que no muchos tendrían. ¿Cómo es eso? ¿No recuerdas cómo Lady Uchiha describió cómo usa los ojos de su clan? Takuma parpadeó antes de darse cuenta. Por supuesto. Exclamó. Al día siguiente, Takuma redujo el tiempo de entrenamiento de su clon en 1 hora y lo envió a reunirse con Mikoto para pedirle ayuda. No me importa, asintió Mikoto con una sonrisa. Será un placer destrozarte. ¿Y luego hacerme mejor y más fuerte? Ella le guiñó un ojo. Eso ya lo veremos después de que te dominemos. Mikoto ya iba a ser de gran ayuda gracias a su vasta experiencia como Chunin, pero además contaba con el Sharingan, lo cual ya era de gran ayuda. Además, Mikoto estaba en una posición privilegiada para ayudarlo gracias a su singular forma de usar los ojos de su clan, que iba más allá de la copia de mono, como ella lo llamaba. Ella analizó los movimientos de su oponente para descubrir el contraataque perfecto contra ellos usando su ya enorme conocimiento valioso de los shinobi con los que había peleado antes y que solo crecía con cada pelea subsiguiente. Si ella usara sus métodos contra él, probablemente no necesitaría a nadie más porque estaría peleando contra un catálogo de oponentes, todos apuntando a sus debilidades usando sus propios métodos únicos. Solo pensarlo lo emocionaba. ¿Pero qué tal si hacemos esto interesante? Dijo. No creo que podamos. Pero entonces una sonrisa divertida apareció en el rostro de Mikoto, lo que lo preocupó un poco. ¿Qué? Preguntó con aprensión. Soportar una paliza contundente y repetida por parte de alguien mucho más fuerte, como yo, no dañará tanto tu orgullo. ¿Por qué lo esperarías? ¿Pero qué tal un igual? Eso al menos heriría el ego, ¿no crees? Takuma parpadeó. Yo no soy de los que se jactan, pero no voy a dejar que un compañero me dé una paliza, al menos no de mi edad. La derrota es posible, pero no pienso rendirme sin luchar con fiereza. No era tan arrogante como para considerarse alguien importante cuando conocía a los monstruos que poblaban la Tierra, pero sí tenía el orgullo de ser un oponente duro para cualquiera que pudiera considerarse un igual. Incluso se sentía seguro de presentarle a Anko, quien repentinamente lo había superado, un desafío decente si luchaban con todas sus fuerzas. Y tu hijo mayor no cuenta. No es un par. Se apresuró a decir Takuma. Cualquier escenario que involucrara a ese genio excepcional terminaría en derrota y posiblemente trauma. Aunque me gustaría entrenarlo al menos una vez. ¿Quieres que le pregunte? ¿Lo harías? No. De hecho, se lo preguntaré yo mismo, dijo Takuma tras la tentación. No era buena idea invitar a tu jefe a entrenar con su madre. No estoy hablando de mi hijo. Estoy hablando de mi otro estudiante. ¿Izumi? Después de presentar a las dos Kunoichi Uchiha, formaron una relación de estudiante-maestro muy similar a la que existía entre Takuma y Mikoto. Takuma entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que Uchiha Izumi puede derrotarme? Sí, dijo Mikoto sin rodeos. Es una Uchiha talentosa con un Sharingan potente que se adaptó a mis enseñanzas como la arcilla de la más alta calidad bajo el toque de un maestro. Sabes que, a pesar de mi habilidad, el genjutsu no es mi especialidad, querida. Le he estado enseñando mi especialidad. Y a diferencia de ti, tiene tiempo para reunirse conmigo más de una vez a la semana durante 1 hora, y he estado encantada de complacerla. Querías un reto, ¿verdad? Veamos si puedes con este. Ella estaba tratando de provocarlo, y él podía notarlo porque estaba funcionando. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1.
Votar 2 restantes Chapter 443. CH12, 10, 443. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Hubo algunas dificultades para programar la cita, pero el día prometido llegó una semana y media después. Se reunieron temprano por la mañana en un campo de entrenamiento privado del clan Uchiha. No había más público que el viejo jardinero y su joven aprendiz. Hace tiempo, Takuma, lo saludó Izumi con una sonrisa radiante. Tenía la cara cubierta de sudor por el calentamiento antes de su llegada. Siempre he tenido la intención de mantenerme en contacto, pero nunca lo consigo. Está claro que tengo que esforzarme más. Takuma se había mentalizado con un espíritu competitivo, con la plena intención de tratarla como a una oponente del ring, pero ver su sonrisa bondadosa y lo que él creía que eran palabras sinceras hizo que fuera difícil mantener esa mentalidad. Le estrechó la mano. La culpa es mía. Nunca reprogramé la comida que me prometiste. Ella lo había invitado a una comida de agradecimiento para demostrarle su agradecimiento por conectarla con Mikoto, pero él estaba abrumado con el trabajo de los Anbu, y los planes se frustraron antes de desvanecerse por completo. Consideraré tu ayuda como un agradecimiento, dijo. Por favor, estoy más que feliz de poder ayudar. He escuchado mucho sobre usted por el maestro. Solo cosas buenas, espero. Son en su mayoría quejas infantiles, se inclinó para susurrarle al oído. Tengo un oído muy agudo. Gritó Mikoto desde el otro lado de la calle, donde estaba hablando con el jardinero. Ambos se rieron a carcajadas ante las payasadas de su profesor. Es admirable que estés mejorando, Takuma. He conocido a muchos que se niegan a aceptar que necesitan un cambio, y mucho menos a tomar medidas para lograrlo, suspiró. Es un elogio demasiado grande. Por cierto, te halagó muchísimo. Me temo que me han destronado como su favorito, lo cual no era decir mucho cuando yo era la única opción, bromeó. A pesar del tono ligero, era lógico que Mikoto prefiriera una kunoichi con Sharingan como alumna. Izumi, una luchadora experta en taijutsu dispuesta a aprender sus técnicas, era simplemente una ventaja muy atractiva. Quiero aprender. Espero que no se contengan por mí. Y espero que sean comprensivos si soy brusco, dijo Takuma. Era obvio que no intentarían matarse ni mutilarse, pero cada uno se cuidaba de no molestar ni insultar innecesariamente a sus oponentes, quienes la mayoría de las veces eran amigos o conocidos cercanos. Izumi sonrió. Haré lo mejor que pueda. Sin perder tiempo, realizó un calentamiento para prepararse para los sparrings. Mikoto estableció un sistema de rondas para su combate, compuesto por rondas de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre cada una, con un descanso más largo a su discreción. El sistema estaba diseñado para motivarlos a luchar agresivamente en el formato de tiempo limitado, o de lo contrario cada ronda terminaría en empate. Claro que solo funcionaba si alguno de los dos quería ganar, pero ella ya se había encargado de ello antagonizando a Takuma antes. Empecemos a ver quién es mejor, dijo Mikoto en voz alta mientras se ponían uno frente al otro. La miraron antes de mirarse mutuamente. No era una razón profunda. Eran de la misma generación de la academia y ambas estudiaron con Mikoto, lo que las acercaba al máximo. Al igual que Mikoto, también querían ver quién era mejor y demostrarlo delante de su maestra. ¿No vas a usar tu espada?, dijo Izumi, mirando la espada que había dejado en la esquina. Hoy no. Quiero dar lo mejor de mí, dijo Takuma. ¿Y tú? ¿No vas a usar la vista? Izumi tarareó con una leve sonrisa. No sé si los necesitaré. Oh, lo harás. Eso ya lo veremos. Bueno, ya basta de charla. Vamos. Dijo Mikoto. Ninguno de los dos se sorprendió por la interrupción. Se abalanzaron el uno contra el otro en cuanto ella abrió la boca. Sus kunai resonaron al tiempo que se lanzaban a una danza de espadas. No hubo un momento de descanso, pues ambos se presionaban mutuamente no solo para seguir avanzando, sino también para empatar a la perfección cada golpe, ya que cualquier error o concesión podía acabar en una herida. Él atacó con agresividad, invadiendo sin miedo su espacio para atacar como si estuviera sediento de sangre, pero los movimientos de Izumi eran fluidos. Se movía como si ya supiera su siguiente movimiento y cómo responder con el mínimo esfuerzo. Un giro de muñeca, y su kunai cortó el aire. Su brazo se desvió al cortarle el muslo, pero la mano de él la alcanzó y detuvo el ataque con tanta fuerza que la hizo tambalearse hacia atrás. Takuma la embistió con el hombro antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Pero en lugar de tambalearse, Izumi aprovechó el impulso para girar y lanzar una patada que apenas pudo proteger a tiempo.
el borde afilado de su kunai casi encontró su mejilla y recortó algunos pelos junto a su oreja, pero a cambio, abrió un fino corte en su hombro. Separados, Izumi y Takuma se quedaron de pie, jadeantes, para retomar su feroz intercambio. Y así continuaron, hasta que Mikoto, alegremente, pidió un descanso al cabo de los 3 minutos asignados. Takuma miró su kunai con sus bordes astillados y desgastados por los casi 100 choques y contraataques durante el transcurso de la ronda y lo arrojó a un lado cerca de su espada. Miró a Izumi, quien le daba la espalda. Hiciera lo que hiciera, ella reaccionaba de tal manera que no podía encadenar sus movimientos ni ganar impulso. Takuma ganaba únicamente por su superioridad física. No hace falta decir que podía darse cuenta de que ella iba a ser una oponente frustrante. Mikoto observó a su estudiante, que acababa de saludarse mientras intentaba pincharse con espadas. Verlos intentar entenderse era adorable, pero ahora que la primera ronda había terminado, tenía curiosidad por ver qué enfoque adoptarían en la segunda. Después de haber entrenado a Izumi, Mikoto conocía mejor sus hábitos de combate. Podía ver a la kunoichi realizar otra ronda de prueba para juzgar si los conocimientos que obtuvo en la primera ronda fueron de alguna utilidad. ¿Y qué había de Takuma? Por desgracia, no tenía esa libertad, pero fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el tiempo jugaba en su contra. Desde el momento en que ella preparó la estructura para sus entrenamientos, probablemente supo que sus posibilidades de victoria se desplomarían cuanto más se prolongaran las rondas. Prolongar una pelea con un Uchiha era la peor táctica de combate en todas las tierras. El Sharingan era una herramienta demasiado poderosa. Cuanto más veían los ojos, más difícil se volvía a luchar contra ellos. Izumi aún no había usado sus ojos, y Mikoto sabía que prefería no usarlos en absoluto. Había entrenado a su estudiante sobre la maldición de la excesiva confianza en la que caían muchos Uchiha, pero Takuma no era un oponente al que pudiera enfrentarse fácilmente. ¿Podría luchar contra él sin la mirada de su clan y ganar? Sí, pero ¿sería fácil? No, probablemente sería el peor combate de su vida. Quienes luchaban como él eran difíciles y se aferraban a cualquier oportunidad de victoria hasta, sin embargo, no tenía por qué complicarse las cosas. La segunda ronda, o como mucho la tercera, sería el punto de inflexión. El minuto de descanso pasó rápidamente y la pareja de Chunin de hoja volvió a enfrentarse. Izumi estaba relajada y saltaba, lista para empezar. Takuma guardaba silencio y parecía estar concentrado en sí mismo. Mikoto los miró a ambos y asintió para sí misma antes de darles la señal verbal para empezar. Esta vez, no se abalanzaron el uno sobre el otro, y por un momento, pareció que iban a permanecer pasivos en esta ronda, solo para que Takuma entrara en acción, golpeando primero con la sutileza de un ariete. Su puño silbó junto al de Izumi, y ella desapareció, moviéndose a un lado como si tuviera alas en los pies. Exhaló y se movió mientras cruzaba los brazos para bloquear una potente patada dirigida a su pecho. A pesar de reaccionar adecuadamente, lo empujó hacia atrás un par de metros. Takuma levantó ambos brazos para un golpe a 2 manos que podría haber abierto agujeros en edificios. Ella se agachó y giró hábilmente, y sus puños solo cortaron el aire e inmediatamente fluyeron en un contraataque que detuvo con una patada en la rodilla. Parecía tener un solo objetivo: abrumar. Grande, implacable y agresivo, su estrategia consistía en perseguirla, cortarle los ángulos y destrozar sus defensas hasta que algo se quebrara. Ganchos, cruces, jabs rompedores de guardia y una buena cantidad de patadas bajas y altas contundentes. Cada uno tenía la fuerza suficiente para terminar las peleas, pero Izumi se mantenía medio paso por delante. Ella usó su impulso contra él, deslizándose fuera de su alcance, bloqueando solo cuando lo necesitaba y dejándolo quemar energía. Cada vez que él presionaba, ella esperaba una oportunidad, lo redirigía y aprovechaba las oportunidades más pequeñas para anotar. El puño interceptor Uchiha clásico. Un jab le abrió la guardia, pero Izumi logró redirigir el siguiente cruce con un golpe de palma, solo para sentir una fuerza que le subía por el hombro. Antes de que pudiera pensar, él intervino de nuevo con otra molesta patada baja. Ella retrocedió y lanzó un kunai a su derecha para guiarlo hacia la izquierda. Izumi inmediatamente le asestó una patada circular a la cabeza, desviándola bruscamente. Cuando su pie retrocedió, Takuma intentó sujetarlo, pero ella retrocedió y él se tambaleó ligeramente. Izumi volvió a entrar en rango para atacar. Takuma enderezó su postura y la atacó al instante. Por suerte, ella fue lo suficientemente ágil como para escapar de su puñetazo. Pero no lo era. Sabía que había esquivado el puñetazo, así que ¿qué la golpeó?
Una ola de agua la golpeó de lleno en el pecho. Izumi comenzó a tejer sellos manuales, incluso cuando el ataque la dejó completamente desorientada. Takuma firmó un segundo juego de sellos manuales y golpeó el suelo con las palmas de las manos. Liberación de la tierra. Lanzas de flujo de la tierra, picos de tierra se dispararon desde el suelo alrededor de Izumi mientras caía, pero ella contorsionó su cuerpo en el aire para hacer que cada pico fallara milagrosamente y luego agarró uno de los picos para impulsarse hacia el aire. Manchas de fuego chispearon y se materializaron en casi 2 docenas de conejos ardientes, todos los cuales inmediatamente apuntaron y se lanzaron hacia Takuma. ¿Cuándo había tejido las señales? Él no la había visto hacerlo. El chakra se concentró en sus puños mientras lanzaba 2 golpes de aumento de segunda forma contra los conejos, alineando con éxito a 2 conejos para cada golpe, eliminando a 4 de ellos, lo que los hizo explotar. Pero entonces, 6 conejos saltaron sobre él y explotaron, lanzándolo hacia atrás. Dolió, pero no lo suficiente como para derribarlo, pues aterrizó de pie y se puso en movimiento de inmediato, solo para detenerse al verse rodeado por la docena de conejos. Antes de que pudiera hacer nada, todos explotaron a la vez. Sin embargo, parecía que necesitaban hacer contacto directo para causar algún daño. Takuma solo se llevó el brazo a la cara por la luz y el humo. Pero mientras pensaba por qué los conejos no habían hecho contacto antes de explotar, una patada voladora se deslizó por encima de su brazo levantado. Izumi, que voló a través del fuego de distracción de su jutsu, le estrelló el pie en la cara. Pero mientras Takuma se tambaleaba hacia atrás, se obligó a mantener el equilibrio. Agarró los pies de Izumi y la derribó con un potente grudido. Se tragó las náuseas por lo que probablemente podría ser una conmoción cerebral, pero para cuando se recuperó, Izumi había terminado una serie de sellos manuales debajo de él a pesar del dolor en su rostro. Se quedó sin aliento al concentrar chakra en su brazo. Las llamas cubrieron la pierna de Izumi, quien la pateó. Al mismo tiempo, Takuma atacó. El aumento de chakra chocó contra su ninjutsu de elemento fuego, haciéndolos estallar en pedazos. Cuando el polvo se asentó, ambos yacían boca arriba. El brazo de Takuma reposaba flácido a su lado mientras abría y cerraba el puño. Mientras tanto, Izumi intentaba apoyar el pie lentamente, con una mueca de dolor. Así está mejor, dijo Makoto, con un tono de alegría absoluto al observar sus rostros serios y hoscos. Por desgracia, la ronda aún no ha terminado. Aún les queda poco más de 1 minuto. Chop Chop. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 0 comentarios. Votar 2 restantes Chapter 444. CH12, 11, 444. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @u.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El minuto de descanso tras el segundo asalto fue casi impaciente. Ninguno de los dos lados buscó agua ni una toalla. Makoto sonrió mientras seguía una mariposa que la orbitaba. Levantó la mano y ésta se posó en su meñique. Vete, dijo sin mirar a su estudiante. Se lanzaron el uno contra el otro desde donde estaban. Takuma acumuló chakra en sus brazos, pero al acercarse, Izumi se deslizó por el suelo en una tacleada. Saltó, sintiendo la ráfaga de aire cuando ella pasó por debajo. Unas manos lo rodearon los tobillos y casi se cae de bruces contra el campo de tierra, apenas logrando sostenerse con las manos. El chakra acumulado se le escapó de las manos como arena de un puño. Se giró y la vio abalanzándose sobre él con un kunai en alto y pateándolo. Ella apartó la pierna y se subió sobre él. Obligó a bajar la espada mientras él le apretaba la muñeca con la mano, con los músculos tensos en la lucha. Él extendió la otra mano para apartar el kunai, pero ella lo estrelló contra el suelo con la mano libre. El kunai temblaba entre ellos, el filo se acercaba con cada empujón desesperado hasta que él logró girarlos con un gruñido y quedó encima de ella. Ella intentó girarlos de nuevo. Al no funcionar, le propinó una patada que casi le da en la entrepierna. La segunda patada la liberó, y ella intentó golpearlo, falló, y luego le lanzó el kunai mientras él huía. Atrapó el kunai e inmediatamente fue a apuñalarla mientras aún estaba en el suelo. La pierna de Izumi lo tomó por sorpresa y le arrancó el kunai de la mano. Se quedaron paralizados un instante, esforzándose por anticipar el golpe, antes de lanzarse a sus siguientes movimientos. Las púas dentadas y terrosas del jutsu anterior se desprendieron del suelo a su orden y se lanzaron hacia ella mientras se levantaba. Dos la golpearon de lleno, derribándola al suelo.
Al ver una oportunidad, Takuma cargó contra ella, pero se detuvo justo antes de alcanzar su objetivo cuando una larga tira de tela, suave como la seda, cortó el aire. Su movimiento cambió, como el de una ágil anguila deslizándose bajo el agua, antes de deslizarse alrededor de su muslo. La suave tela se endureció, convirtiéndose en acero rígido que lo agarraba como un torno. La tela lo tiró hacia adelante, causándole pérdida de equilibrio, mientras que el otro extremo de la tira se enroscó y endureció alrededor de su brazo cuando intentó sujetarlo por el muslo. Ella sostenía la tela, la mayor parte todavía suave como la seda, como si estuviera tratando de controlar a un toro. La larga tira de tela que rodeaba su espalda estaba hecha de un tejido especial de fibras tratadas y aleación de metal de chakra, lo que le permitía controlarla con destreza en el aire y endurecerse al fluir chakra a través de ella. Era un arma poco común, utilizada para atrapar objetivos e inmovilizarlos. Su rostro estaba marcado por el dolor, con un moretón rojo que se oscurecía en su brazo visible desde la manga abierta, mientras hundía los pies en el suelo y tiraba, derribándolo y volando hacia ella. Él intentó mantener el equilibrio en el aire, pero ella lo agarró de la pierna. Todo lo que Takuma podía hacer era girar en la dirección correcta para asegurarse de que ella no le diera la espalda. Ella tejió un ninjutsu de liberación de fuego de rango de corto, y su patada llameante, sin que fuera culpa suya, se deslizó perfectamente entre su guardia y se estrelló contra su pecho. Apretó la mandíbula con fuerza, mordiendo con tanta fuerza que le dolieron las encías, la única barrera entre él y la agonía que amenazaba con estallar mientras ella volaba en espiral por el aire. Incluso sin el ninjutsu, había una cantidad preocupante de poder dentro de su ágil físico, lo cual no debería haber sido una sorpresa, ya que era una combatiente experta en taijutsu. Un tirón en la tela lo despertó. Cayó de rodillas, raspando la tierra mientras se deslizaba hacia atrás, con la arenilla clavándose en la piel. Agarró la tela endurecida y tiró de ella. Si ella quería competir en fuerza, él estaba totalmente de acuerdo. Pero ahora que había recuperado el equilibrio, era su momento de volar, pero cuando intentó tirar por segunda vez, la tela se volvió blanda y flácida, deslizándose de su mano mientras ella tiraba desde el otro lado. Él levantó la vista, sus planes de desequilibrarla se vieron interrumpidos, y la vio en el aire, ya formando sellos con las manos, su cuerpo perfectamente equilibrado mientras volaba por el aire. Liberación de fuego. Jutsu de gran bola de fuego. El calor se extendía desde la gigantesca bola de fuego, abrasando el aire y haciendo que cada respiración entrecortada le calentara y le punzara los pulmones y el pecho magullado mientras se dirigía hacia él. No había tiempo para usar un ninjutsu. Apretó los puños con fuerza. Un puñetazo a toda potencia, que no le arrancaría los brazos por el contragolpe, tampoco fue suficiente para atravesar la bola de fuego. ¿Pero qué pasa con dos? El chakra se llenó de chakra en sus brazos, comprimido en sus manos. Ladeó la espalda y contempló la bola de fuego que llenaba su visión hasta que estuvo a punto de engullirlo. No notó que Mikoto apareció detrás de él y extendió la mano antes de retirarla. Entonces, lanzó un puñetazo hacia adelante, liberando toda la fuerza. La bola de fuego que iba a engullirlo con una fuerza imparable se detuvo en el aire un par de segundos. Entonces, las llamas rugieron, como si se les negara un festín, y se dividieron en una flor floreciente, cuyos pétalos se alejaron rugiendo de él mientras la fuerza del aumento dividía su jutsu. Izumi observaba su ninjutsu con recelo mientras descendía, cuando este se partió en dos, y Takuma cargó contra ella con una velocidad increíble. La agarró del cuello y la arrastró al suelo varios metros. Mientras su cabeza era arrastrada por la tierra, su arma de tela, que rodeaba su cintura, se aferró a su brazo. La golpeó en el pecho, en venganza por lo sucedido, pero la tela le tiró del brazo en el último instante, justo lo suficiente para que el golpe mejorado impactara en el costado inferior de su costilla. El suelo bajo ella se hizo añicos formando un cráter poco profundo. Se quitó el arma de tela al debilitarse su agarre y acumuló otra masa de chakra en su puño. Pero mientras su ataque la destrozaba, el arma de tela de Izumi cobró vida y se envolvió en su torso. No iba a permitirlo y la combatió con todas sus fuerzas, desgarrándola con las manos mientras la tela se tensaba y endurecía, más débil que antes. Prueba suficiente de que sentía su ataque. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de separarse, sus piernas lo rodearon de repente, atrapándole los brazos. Con el rostro enrojecido y sin aire en los pulmones, lo apretó con las piernas para impedirle el uso de los brazos. Pero Takuma era considerablemente más fuerte que ella, así que le puso una rodilla en el vientre y empezó a forzar los brazos. Ella le golpeó la frente con la cabeza, pero él apretó los dientes a pesar del dolor y continuó.
Mientras se separaban, Izumi golpeó la base de sus muñecas contra sus sienes. La visión de Takuma se duplicó y se tambaleó hacia atrás, resistiendo el impulso de cerrar los ojos con fuerza. Se alejó aún más de ella, pensando que podría lanzar otro ataque, pero ella también se tambaleó, sujetándose las costillas. Si esto fuera una pelea real, se habrían arriesgado a ir y hacer algo a partir de la debilidad del otro, pero en lugar de eso, se mantuvieron firmes con cautela hasta que se acabó el límite de 3 minutos. 1 minuto, anunció Mikoto al comienzo del descanso. Takuma se sentó pesadamente y se echó el contenido de su cantimplora de agua encima, suspirando profundamente. El agua empapó su ropa y alivió las leves quemaduras de la patada llameante de Izumi. Era innegablemente más hábil que él, pero era de esperar. Con el uso que Mikoto hacía de su Sharingan, un alto grado de habilidad era prácticamente innegable. Aunque Izumi solo había sido alumna de Mikoto durante el mismo tiempo que Takuma estudiaba la espada, ella era, en general, mejor que él en el combate, mientras que él seguía siendo un desastre con la espada. Aunque no era como si Izumi estuviera aprendiendo una nueva metodología desde cero, de modo que podía sentir las leves punzadas y dolores por todo el cuerpo donde ella lo había golpeado. La cantidad de veces que lo golpeó eclipsaba vergonzosamente la cantidad de golpes que Takuma había asestado. Si se atenían a las reglas del boxeo, con el tipo de combate que estaban librando, Takuma perdería por decisión unánime o ganaría por nocaut. El problema era que Izumi era igual de hábil evitando ser golpeada por él que golpeándolo. Takuma había entrenado contra Uchiha Gouki un par de veces, y la diferencia de habilidad entre ambos Uchiha, con solo ver el puño interceptor Uchiha, era comparable a la de un niño pequeño y un maestro. Izumi no solo se aprovechaba de cada golpe, sino que también le impedía entrar en ritmo, ya que siempre intentaba interrumpir su impulso y ataque, poniéndolo en un estado desfavorable. Era completamente exasperante. Se secó la cara con una toalla, se levantó y se sacudió la ropa. Ninguno de los dos había demostrado todo su potencial, y el objetivo del entrenamiento era evaluar a su compañera para llevarla al límite. Pero él había ganado la partida en el tercer asalto. Ganar no era imposible. Sentía que había visto suficiente para llevarla al límite. Si le faltaba habilidad, lo compensaría con experiencia. Ella aún no había usado su habilidad revolucionaria, así que, como mínimo, Takuma la obligaría a usar la vista. «¡Listos!», gritó después de caminar hasta el lugar donde había comenzado la primera ronda. «Todavía quedan 15 segundos, Takuma», dijo Mikoto, levantando el delicado reloj alrededor de su muñeca. «Lo sé». «Estoy listo», respondió mientras miraba a Izumi, quien también se había dado la vuelta ante su grito. Disfrutó del ligero cambio en su expresión más de lo que debería. Izumi ignoró la provocación de Takuma y se tomó el minuto completo para descansar y prepararse antes de acercarse a Takuma para el cuarto asalto. Mikoto los rodeó varias veces, creando tensión entre ambos, antes de declarar repentinamente el comienzo con un simple ya. Sus manos se pusieron en acción, firmando sellos. Su arma de tela, atada a la cintura, saltó hacia él. Había estado apuntando constantemente a sus piernas para interrumpir su juego de pies, pero esta tira de tela atacó sus manos e impidió que completara el ninjutsu. El ninjutsu era solo un hechizo de utilidad de rango D con una cadena de sellos manuales extremadamente corta. Solo necesitaba un paso lateral para ganar un segundo y completarlo antes de lanzarse a un segundo conjunto de sellos sin interrupción. Liberación de agua. Chorro de agua. Un poco más de 30 litros de agua salieron disparados de su entorno con apenas la presión suficiente para derribar a un niño que no estaba prestando atención. Sin saber qué era, saltó y le lanzó una ráfaga de shurikens. Lo habría reconocido como un jutsu débil de rango D si él no hubiera continuado con el segundo juego de sellos. Le dio espacio para completar fácilmente el jutsu real que buscaba. Liberación de agua. Brazos de aguas profundas rodó hacia un lado para esquivar la descarga de shurikens, rodando en el lodo empapado. El agua del jutsu de utilidad que había salpicado el suelo se elevó en masa, siguiéndolo a medida que avanzaba. Se levantó y corrió hacia adelante, y el agua lo siguió, acumulándose tras él. Ondas ondulantes resonaron en la superficie de la masa líquida pegada a su espalda antes de que 8 apéndices con forma de tentáculo salieran disparados desde atrás. Deep Sea Arms era un 8 tentáculos rediseñado, elevado extraoficialmente de su rango de AC mediante la manipulación de la forma y la naturaleza. Los tentáculos, más largos y gruesos, tenían un color oceánico intenso debido a la mayor densidad del agua en el chakra de la naturaleza de su cuerpo.
Uno de los tentáculos se hundió en una bolsa de armas y absorbió una hilera de shurikens. Se alinearon uniformemente a medida que unas minicorrientes giratorias los hacían girar a gran velocidad. Cuando la alcanzó, el tentáculo salió de su escondite, la apuntó con la punta y disparó el shuriken giratorio como la tinta de un calamar. Aunque observaba atentamente los tentáculos, no esperaba el shuriken. Incluso con su velocidad y agilidad, no logró desviarlos ni esquivarlos todos. 3 la rozaron, haciéndole sangrar. No causó muchos daños, pero la tomaron por sorpresa. La tierra bajo sus pies explotó al lanzarse hacia adelante e invadir el campo de batalla en una fracción de segundo. Su puño mejorado impactó contra el protector de su brazo. Ella voló hacia atrás, y cada vez que sus pies tocaban el suelo, rebotaba, saltando como una piedra hasta que finalmente logró agarrarse lo suficiente para detenerse al ver cómo sus tentáculos lo empujaban hacia el cielo. Tejió sellos con las manos antes de introducir su mano en uno de los tentáculos para sacar un globo de agua en su palma. Aún sentía los efectos de puñetazo mejorado y no podía hacer sellos manuales cuando él aterrizó cerca de ella y disparó 2 balas desde la esfera de agua flotante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo en ese instante le costaba moverse a una velocidad vertiginosa para esquivar las balas. 2 balas más estallaron en la tierra cerca de sus pies cuando apenas retrocedió para protegerse las piernas. Su atención se agudizó mientras observaba. Su cuerpo y pies apuntaban hacia la derecha, así que ella se movió hacia la izquierda, solo para que los tentáculos lo empujaran hacia la izquierda, reduciendo la distancia entre ellos. Parecía teletransportarse al esquivar las balas, pero la distancia que les separaba se acortaba con cada disparo. Por otro lado, sus pies ya no estaban en el suelo, pues los tentáculos se movían como las patas de una araña. Era más lento que si estuviera de pie, pero sus movimientos eran inhumanos, lo que la tomó por sorpresa. Liberación de fuego. Jutsu de gran bola de fuego. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Los 2 ninjutsus de rango C opuestos chocaron. La ráfaga de vapor caliente resultante la azotó por el costado. Él aprovechó y se abalanzó. Ella estaba lista. La tela salió disparada hacia adelante, apuntando a su pierna, pero un tentáculo la interceptó. Al estar hecha completamente de agua, no había nada que agarrar, y se escapó, solo para que él la agarrara y tirara de ella. El tirón apenas si hizo nada mientras ella soltaba la seda, pero la detuvo por un segundo, permitiéndole acortar la distancia entre ellos. La longitud de los tentáculos cambió bruscamente al extenderse, y sus puntas húmedas la azotaron las extremidades y el torso como la lengua de una rana. Entonces, casi al instante, el agua se espesó, atrapándola con fuerza y arrastrándola. Su agarre no duró más de un segundo antes de que los desgarrara, pero la mantuvieron ocupada el tiempo suficiente. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo volar hacia ella, de pies por delante. Apenas logró cruzar los brazos sobre el pecho cuando la patada aumentada la impactó. Al segundo siguiente, estaba en otra parte del campo de entrenamiento. Izumi logró mantenerse de pie por un momento hasta que sus piernas cedieron, pero se sostuvo con fuerza, negándose a arrodillarse. Corrió hacia ella con sus tentáculos flotando tras ella y sonrió al ver una expresión sombría en su rostro por primera vez desde el principio. Vamos, úsalo, pensó, cargando su puño con chakra. Ella sacó un kunai en cada mano y cargó contra él con un grito corto. Se encontraron en el centro, e inmediatamente, los tentáculos se lanzaron hacia ella. Por un instante, la atraparon, pero pareció un truco de luz, pues al instante siguiente, estaba a la izquierda, ya había encontrado una abertura. Atacó con su kunai, que destrozó su equipo y le dejó un corte superficial en el costado. Los tentáculos se movieron para cubrirlo mientras lo alejaban, pero ella fue más rápida al cortar un tentáculo para crear espacio y lanzar una patada justo debajo del corte. Sorprendido por su repentino aumento de velocidad, pateó el suelo, levantando tierra, con la esperanza de ganar un par de segundos, pero un kunai la atravesó. Él lo desvió fácilmente, pero su arma de tela se desató del lazo del kunai y tomó vida propia cuando se envolvió alrededor de su cuello, logró meter una mano allí, y lo derribó. Sus tentáculos lo mantenían erguido, pero uno de sus pies tocaba el suelo para mayor equilibrio. Fue entonces cuando ella apareció de entre el polvo, con una pierna medio cubierta de fuego, ignorando los tentáculos que la atacaban, y le dio una patada en la rodilla, desplomándolo mientras los tentáculos, impulsados por su instinto, se movían entre ellos, y solo cuando caía, los movió conscientemente para mantenerse en pie. Los tentáculos entre ellos se hicieron trizas mientras ella avanzaba, solo para ser alcanzada por un aumento de segunda.
No fue nada potente, pero se tambaleó hacia atrás. La fuerte patada aumentada le había causado daño que acababa de superar. Y esos son 3 minutos. Tiempo de descanso. Mientras ambos se alejaban, completamente concentrados el uno en el otro mientras se recomponían, Mikoto apareció de repente con una sonrisa en el rostro, su voz los despertó. Pero aún así, les tomó un momento liberarse de la adrenalina. La cuarta ronda de sparring había terminado. Takuma apretó los dientes mientras cojeaba sobre un pie con sus tentáculos sirviendo como apoyo. A pesar del leve cambio de rumbo al final, la cuarta ronda fue sin duda su mejor actuación. Encontró las oportunidades que buscaba y las aprovechó para infligir un daño considerable. El factor sorpresa le había dado una gran ventaja, pero aún tenía ases bajo la manga. Pero no había logrado forzar su Sharingan para otra ronda. No estaba siendo derrotado como Mikoto afirmaba, pero ¿acaso eso significaba algo cuando Izumi no estaba usando lo único que todos esperaban que usara? A pesar de su confianza para mantener el ritmo en el siguiente asalto, no ignoró el último tramo de la pelea. Ella había logrado abrirse paso, y él sabía que la situación se pondría aún más difícil. Él era más fuerte, pero ella era más rápida. No podía golpearla si no podía atraparla. Si estuviera en su lugar, mantendría cierta distancia, y esperaba que ella lo hiciera. Empezaron a formarse ideas en su mente sobre cómo reaccionaría si ella usara esa estrategia. Quizás de eso hablaban Namco y Kurenai. De pensar en las posibilidades y luego probarlas para ver si funcionaban. Empezaré en el minuto en que ambos lleguen a sus cosas. Vamos, pueden ir despacio si quieren, dijo Mikoto mientras los instaba a moverse con un aplauso. ¿Puedo quedármelos? ¿O tengo que empezar de nuevo? Preguntó, señalando los tentáculos. Mikoto tarareó antes de mirar a Izumi para ver si le parecía bien, pero ella se alejaba cabizbaja, como si no hubiera oído nada. La miró un momento antes de volverse hacia él. Deberías dejarlos puestos. Genial, gracias. Mientras permitía que sus tentáculos lo llevaran a descansar la pierna, no se dio cuenta de que Mikoto había usado debería en lugar de puede. Fue una nimiedad que podría haber sido una respuesta directa, pero parecía que quería decir algo más, ya que obtuvo lo que pidió en el quinto asalto. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentarios 0 comentarios. Votar 2 restantes chapter 445. CH12, 445. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Su nuez de Adán se balanceó nerviosamente mientras observaba los 3 tomoe que giraban suavemente en rojo. Mientras permanecía impasible con los brazos cruzados, los tentáculos se movieron inconscientemente. Una mitad se acercó a él, casi envolviéndolo, mientras que la otra mitad se expandió para parecer más grande. El combate ni siquiera había comenzado. Era una declaración de que no quería repetir lo del último asalto. 3 tomoe. ¿No se suponía que el Sharingan maduro era una rareza incluso en el clan Uchiha? ¿Qué hacía en las cuencas de los ojos de una quinceañera? Se habría decepcionado si ella hubiera tenido un solo tomoe, y esperaba afrontar la segunda etapa, pero la etapa final superó sus expectativas. Debo decir que le sienta bien. Grey apareció de repente a su lado, con un tentáculo atravesándole el estómago. ¿No te sorprende? No realmente. Era muy pequeña y frágil cuando éramos pequeños, pero nunca débil. Fue fuerte desde el principio. Oye, dale un cumplido a sus ojos. Tienes unos ojos preciosos. Gracias, dijo Izumi con una media sonrisa, con la mente puesta en la lucha. No es algo que oiga a menudo. La gente los encuentra más intimidantes que agradables. No le sorprendió. Su Sharingan, con toda probabilidad, solo aparecía durante los entrenamientos o combates, donde la gente se preocupaba más por la capacidad letal del Dujutsu que por su belleza visual. Su reacción no fue diferente, pero coincidió con Grey. Era hermosa. Por supuesto, no más que tú, añadió rápidamente, volviéndose hacia Mikoto. Sonrió. Buen chico. Ya llevamos más de 1 minuto, así que no perdamos más tiempo. Sería contraproducente si le doy demasiado tiempo a la recuperación. Sus palabras iban dirigidas más a Izumi, quien recibió un golpe muy fuerte en el último asalto. Ir. Inmediatamente saltó hacia atrás, lanzando una ráfaga de shurikens, esperando que ella empezara con fuerza y ganara impulso con su Sharingan.
En cambio, dio un paso atrás en diagonal sin prisa y giró el cuerpo para esquivar la ráfaga, sus ojos seguían con precisión el movimiento de cada estrella voladora, mientras blandía un kunai para atrapar a los que no podía esquivar con ese solo paso. 2 shurikens vibraron alrededor de la hoja del kunai hasta que cayeron junto a sus pies. Con los músculos tensos, se preparó para su velocidad vertiginosa, en lugar de caminar hacia él como si estuviera paseando. Disminuyó la velocidad, manteniendo una distancia constante, desconcertado por sus acciones. ¿Por qué se mantendría tan pasiva con su Sharingan desplegado? Era casi imperceptible, pero notó que ella inclinaba su peso hacia un lado. El golpe en las costillas claramente la estaba molestando. Y entonces lo comprendió. Estaba ganando tiempo. El kunai que sostenía en la mano voló repentinamente hacia su rostro. Un tentáculo se movió en su trayectoria, reduciendo su velocidad al atravesarlo, lo que le permitió atraparlo con seguridad. Ella ya estaba firmando sellos manuales, pero estaban tan cerca que él cargó con los tentáculos listos por si tenía que desplegarlos para protegerse del fuego. Sus miradas se cruzaron. Sintió un escalofrío al ver el tomoe girando. Había visto el Sharingan de Makoto varias veces, pero no le había resultado intimidante porque nunca sintió que lo estuviera analizando. Esos ojos lo observaban. Era un jutsu de rango D con una cadena de sello corta. Un fuego burbujeó en su palma como metal fundido vertido sobre algo frío, y luego explotó en una llamarada cegadora justo antes de que pudiera alcanzarla. Lo desconcertó de nuevo. ¿Por qué un Uchiha usaría un ataque de tipo destello cuando dependía tanto de sus ojos? ¿Por qué querría cerrar los ojos siquiera por un instante? Esos pensamientos resonaron en su mente mientras la luz atravesaba los tentáculos. Al otro lado del velo de bengala, Izumi se movía con los ojos cerrados. No importaba. Sabía que estaba a unos 2 metros de distancia. Se movió a la izquierda porque él se movería en dirección opuesta. El kunai y el jutsu estaban lo suficientemente desfasados como para obligarlo a alejarse del peligro. Incluso se aseguró de colocar el pie derecho para que le resultara más fácil moverse en esa dirección, sincronizando con precisión su jutsu. El reloj corría. Había pasado medio minuto del asalto, y unos minutos desde que recibió el golpe en el costado con su puñetazo reforzado. Ya no sufría espasmos tan fuertes, pero quería recuperarse lo máximo posible para no verse obstaculizada cuando llegara el momento de actuar con rapidez. 1 y 2 y 3. A la cuenta de 3, abrió los ojos y vio los tentáculos azul intenso que se dirigían hacia ella. Se habían movido con tanta agilidad, lo habían movido de forma tan extraña en la ronda anterior, pero ahora parecían lentos. Agachó la cabeza y se inclinó hacia adelante, girando a la derecha para evitar que fallaran. Un kunai brilló al diseccionar uno, cambió la hoja de una mano a otra para cortar un segundo y atacó a un tercero al retirarse. 3 masas de agua cayeron al suelo, empapando su pierna y cubriendo sus pies de barro. Pero si quería más tiempo para recuperarse, ¿por qué no mantenerse alejada? Era evidente que era un luchador cuerpo a cuerpo. Habría sido más fácil si hubiera mantenido la distancia. Ese era el plan para el 5.º asalto, pero el 4.º la impulsó a cambiarlo. Ahora, el plan era observar y aprender. Para conocerlo como el luchador que era, necesitaba conocerlo en su mejor momento, donde se sentía más cómodo, que era de cerca y en persona, donde podía blandir sus puños, donde era más peligroso. Sus fortalezas, debilidades, peculiaridades y hábitos. Ella los aprendería y usaría todo en su contra. ¿No fue esa la motivación detrás de su pelea? Estaba cerca. Pensó que se habría alejado, pero al atenuarse la luz, seguía a la misma distancia. Usó sus tentáculos para ganar tiempo por si intentaba un ataque agresivo. Los derribó de inmediato, pero ella retrocedió sin perseguirlo. No había rastro de prisa en ella mientras lo acechaba, moviéndose con firmeza a su alrededor, hasta que se lanzó bruscamente hacia él, obligándolo a defenderse con los tentáculos. Se movió como siempre lo había planeado, sin importar la posición del tentáculo, zigzagueando entre ellos con naturalidad hasta que estuvo rodeada, momento en el que las cuchillas en sus manos se movieron, segando las hojas como una guadaña arrasando un cultivo. Un tentáculo ileso encontró una abertura y la atacó con un kunai, solo para que ella lo pateara mientras el borde afilado estaba a solo unos centímetros de ella. El tentáculo estalló en una explosión de agua, encontrando de alguna manera el lugar donde la densidad de chakra era la más baja. Aunque no es tan capaz en este aspecto como el Byakugan, el Sharingan podía ver el flujo de chakra. En un lapso de 10 segundos, perdió más de la mitad de la masa de agua.
Justo cuando pensaba que ella lo seguiría, ella se quedó quieta, mirándolo con sus ojos rojos. Lo estaba retando a acercarse, y así lo hizo. Pensó que mantendría la distancia, lo cual habría sido peor que luchar contra el Sharingan de frente. No es que no hubiera otra opción. No podía evitarla porque eso frustraba el propósito del combate. Y cuanto más luchara contra el Sharingan, menos posibilidades tendría de ganar. Tenía que conseguir victorias mientras pudiera antes de que ella pudiera entenderlo. Los tentáculos se retrajeron tras él cuando se acercó a ella y asestó el primer golpe, que fue fácilmente bloqueado. Agarró el brazo que ella usó para bloquear y atacó con la otra mano, intensificando su ataque, pero este pasó rozando su oreja. Ella lo empujó con el hombro para hacerlo retroceder, pero él no soltó su brazo, así que ella le dio una patada en la rodilla donde lo había golpeado con una patada de fuego en el último asalto. Él se soltó, reacio a intercambiar daño. Ninguno de los dos retrocedió y se atacaron de inmediato. No fue diferente a las rondas anteriores, ya que se mantuvieron fieles a sus puntos fuertes. Él intentó abrumarlo, presionando agresivamente, buscando un golpe fuerte, mientras ella se movía como un rayo, impidiéndole golpes satisfactorios y disuadiéndolo de ganar impulso, poniéndolo en su peor estado para cualquier ataque posterior, mientras explotaba cada oportunidad que se le presentaba. Solo que, incluso peor que antes. Takuma apenas había golpeado a Izumi. De hecho, ni siquiera recordaba la última vez que había asestado un golpe. Y mientras tanto, el número de golpes acertados de ella no hacía más que aumentar. Realmente parecía como si estuviera golpeando al aire, como si ella pudiera ver su movimiento antes de que llegaran, y probablemente sí. El Sharingan le otorgaba una increíble claridad de percepción. Y para colmo, se movía más despacio que antes, claramente tomándoselo con calma, o quizá porque no necesitaba la velocidad. Sus tentáculos flotaban tras él, cada uno con un kunai. Los usaba para fintas, pero ninguna funcionó. Ella los ignoró por completo hasta que él atacó. Levantó el pie para una patada frontal, y ella retrocedió de inmediato, justo fuera de su alcance, solo que era una patada aumentada de segunda forma, pero en cuanto el chakra convergió en su planta, lista para lanzarse, ella se apartó. Colocó la mano justo encima del camino de expulsión de chakra, sintiendo con el dedo la ráfaga de viento impulsada por el chakra. Era algo que podía hacer en un combate contra un oponente que la había dominado hacía apenas unos momentos. Su puño golpeó con más fuerza, acumulando chakra con un poderoso aumento, y la ira se acumulaba en sus canales de Tenketsu con cada golpe fallido. Lanzó un golpe hacia su cabeza, ella se agachó, se acercó y le dio un uppercut en la barbilla. Lo peor era que él sabía que ella no vendría a sacar provecho de su situación. Iba a esperar hasta que él estuviera en un estado en el que no pudiera defenderse antes de atacar. En ese momento tomó una decisión. Había transcurrido la mitad del asalto, 90 segundos más para el final. Ambos habían estado midiendo su ritmo, desde la resistencia hasta los suministros y el chakra, porque sabían que tenían varios asaltos por delante con descansos muy breves entre ellos. Debían preservarse para mantenerse viables en los asaltos posteriores. La gestión de recursos era un aspecto crucial del combate que todo shinobi debía considerar de una forma u otra. Había dejado de controlar su ritmo momentáneamente al final de la cuarta ronda para cambiar las cosas. Iba a hacerlo porque las cosas pintaban peor de lo que esperaba. Había subestimado la potencia combativa del Sharingan. La había subestimado a ella al pensar que estaría en la segunda etapa como máximo, pero ella había desarrollado completamente su Nujutsu, lo cual era muy importante porque cada etapa suponía un salto cualitativo. En cuanto él se dispuso a moverse, ella retrocedió de inmediato, ni siquiera pudo sorprenderla, así de bien lo estaba leyendo para conseguir un momento de retraso mientras él se desvanecía. En cuestión de segundos, lanzó casi 10 golpes, cada uno recibido por las palmas de ella como si estuvieran en una sesión de almohadillas en el gimnasio. Sin embargo, el cambio fue evidente al instante. No solo aceleró para adaptarse al aumento de velocidad, sino que también empezó a moverse más para contrarrestar su ataque. Sus ojos parecían más vivos, saltando de un lado a otro mientras él venía de todas partes. Él aprovechó su afición por esquivar con el mínimo movimiento y golpeó con un pie aumentado cerca del suyo. Con su Sharingan, ella sabía que iba a golpear, así que no apartó el pie, en cambio, centró su atención en cómo iba a contraatacar. Su pie estrelló el suelo a su alrededor formando un cráter, haciéndola perder el equilibrio. Pero incluso mientras tropezaba torpemente, sus ojos permanecieron fijos en él, listos para él. Él no había terminado.
Los tentáculos se movieron, atacando con sus kunai. Y mientras ella hacía sus movimientos para protegerse de ellos, su mano se movió como un rayo, golpeándola directamente en el estómago, y sus ojos la siguieron mientras pasaba. No importaba si podía verlo si no tenía los medios para protegerse. Se sentía tan bien. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ni siquiera era un aumento, pero se sentía sólido. Mientras ella caía al suelo, pero se recuperaba rápidamente, él tejía sellos manuales. Si ya no consideraba los tentáculos una amenaza, entonces tenía algo perfecto para saciar su apetito. Liberación de relámpago. Choque. Su primer ninjutsu cobró vida en la palma de su mano antes de verter toda su energía volátil en los tentáculos. El agua moldeada se onduló y emitió un zumbido profundo y siniestro. Volvió a acelerar, evitando activamente los agresivos tentáculos, ya que un simple toque descargaría la carga en su cuerpo. Era solo la carga de un jutsu de rango D, pero la mayoría de los ninjutsu de liberación relámpago tenían cierto poder aturdidor, y con lo agresivo que estaba siendo, no quería quedar aturdida ni un instante. Casi de inmediato, pasaron de pelear en un lugar a chocar por el campo. Él presionó con más fuerza, más rápido, más fuerte, incluso mientras ella intentaba separarse. Él se pegó a ella, sin dejarle un momento de respiro. Para su crédito, logró esquivar los tentáculos cargados durante el 30º de vida, pero en ese tiempo, él había logrado duplicar la cantidad de golpes que había recibido. Y al final, lograron pagar con creces. Bajo presión, cometió un error y, al esquivar los tentáculos y, frustrantemente, un aumento de segunda forma, se abrió un costado. Estaba casi impaciente por la rapidez con la que golpeó su pierna en el mismo lugar de la costilla inferior que ya le dolía desde el cuarto asalto. Por primera vez desde que activó su Sharingan, pareció algo preocupada antes de que un destello de dolor le iluminara el rostro. Solo un golpe más en la mandíbula y podría acabar con ella. Sin embargo, al intentar castigarla aún más, el arma de tela que llevaba en la cintura se deslizó y logró enredarse en su tobillo. Antes de que se diera cuenta, sus tentáculos lo sostenían en lugar de sus piernas. Y entonces la situación dio un giro inesperado. La descarga eléctrica se disipó de los tentáculos. Solo quedaban 30 segundos para el asalto. Ambos se recompusieron y se lanzaron el uno contra el otro. Él quería mantener el impulso hasta el final, y ella quería devolverlo a donde estaba antes. Ambos se levantaron al mismo tiempo, se movieron de un lado a otro para agregar incertidumbre, cargando con sus cuerpos bajos como si fueran a taclear las piernas antes de levantarse en el último momento para un primer golpe rápido con un gancho de derecha. En el momento en que sus puños se encontraron en el medio, un escalofrío recorrió su columna. Eran sus movimientos. En cuanto ella retrocedió medio paso, supo que una patada baja venía hacia él. Aunque su mente lo sabía, su cuerpo no pudo contener la patada sorpresa. Como predijo, ella lo golpeó en la pantorrilla, tal como lo haría él si estuviera en su posición. No, se negó a creerlo. Usando los tentáculos para estabilizarlo, él se lanzó a un combo rápido. Fue inmediato. Ella cambió a puño, interceptó Uchiha y desvió y esquivó todos sus golpes, creando una abertura. Su postura cambió de nuevo, haciendo que su respiración se entrecortara. Era el kata de la hoja oculta, su versión modificada. Ella le lanzó un fuerte codazo a la cara, y cuando eso falló, usó el mismo brazo para un gancho que se estrelló contra su guardia. Entonces vino la agresión. Ella pisó el pedal, sin dejar espacio para respirar. Abrió su guardia con 2 golpes rápidos y luego deslizó un cruzado hacia su garganta, algo que él había elegido en el ring y le había mostrado 2 veces, ambos habían sido fracasos. Por un instante, desapareció. Solo sus ojos permanecieron allí, observando, escudriñando su alma para conocer cada uno de sus secretos. Otro cambio, y volvió en sí. Su arma de tela le mordió la muñeca, girándolo hacia la derecha mientras ella giraba hacia la izquierda. Parecía una danza coordinada por cómo lo ejecutaba, como si supiera con precisión cómo reaccionaría en ese momento. Con ambas manos libres, tejió sellos con las manos, dándole la espalda. Liberación de viento. Empuje de vórtice. El cilindro giratorio se clavó en la masa de agua, anclando los tentáculos a su espalda. Los vientos perforaron la masa, desestabilizando el agua y haciendo que el jutsu fallara. El agua cayó de su espalda, salpicando su ropa, piernas y el suelo. Salió de su asombro, sin saber qué le había dado en la espalda. Saltó y se movió para poner distancia entre ellos. Necesitaba tiempo para recomponerse, olvidando que solo quedaban 10 segundos de ronda, y comenzó a tejer sellos manuales.
La miró fijamente, decidido a no perderla de vista, solo para verla levantar las manos junto con él. El ángulo de flexión del codo, la distancia entre las manos y el cuerpo, y la altura de sus brazos. Todo era idéntico. Se miraba a sí mismo. Sabía que era el absurdo poder del Sharingan. Sabía que esto sucedería una vez que ella activara sus ojos, y sin embargo, ante tal absurdo, no podía aceptarlo. Fue absolutamente vergonzoso. Antes de que se diera cuenta, ambos habían completado sus sellos manuales al mismo tiempo. Sin embargo, sus jutsus eran diferentes. Lanzamiento de la tierra. Viaje subterráneo, liberación de fuego. Explosión de águila. Al deslizarse hacia el suelo, un águila llameante se conjuró y se precipitó hacia él como un cohete, con un chillido acompañante. El impacto estaba garantizado, ya que estaba atrapado en el jutsu y no podía eyectarse. Sin embargo, a mitad de vuelo, algo demasiado rápido para rastrearlo impactó al águila, provocando que se desvaneciera en una llamarada blanca cegadora similar a la del magnesio ardiendo. A una buena distancia de ellos, Mikoto bajó su mano, crepitando con chispas remanentes del rayo. La quinta ronda ha terminado y si ella dijo algo más, él no lo supo porque se hundió en el suelo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3 comentarios. Votar 2 restantes Chapter 446. CH12, 13, 446. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Izumi, impresionada, observaba atentamente la densa niebla que la rodeaba desde todas las direcciones. No podía ver nada más allá del alcance de su brazo. Incluso su visión de chakra estaba prácticamente bloqueada por el chakra ligado a la niebla suspendida. Ahora entendía por qué Takuma se esforzó tanto en la última ronda. Contaba con el jutsu de niebla oculta para controlar sus encuentros. Podía ir y venir a voluntad, controlando el ritmo de la batalla. Debía tener algo que lo ayudara a sortear la niebla, pensó, y se preguntó si las siguientes rondas se librarían en la niebla. Tenía sentido, porque si luchaba contra ella abiertamente, estaría en desventaja. No era probable que sucediera, ya que no usaban jutsus de rango B, así que era improbable que ocurriera a menos que compitieran para ver quién podía usar más jutsus. Izumi se aseguró de moverse. Takuma podría emerger de sus pies en cualquier momento, y quedarse quieto era un incentivo para hacerlo. ¿Y el genjutsu? Aprendió con Mikoto, pero quizá por eso no lo había usado aún, porque ella lo conocía. La consciencia era complicada en el contexto del genjutsu. Podía mejorar o empeorar la situación según la persona. Claro, podía seguir caminando en una dirección hasta llegar al límite de la niebla, pero eso no sería propicio para el combate. Si no le gustaba la niebla, tenía que deshacerse de ella en lugar de evitarla. Sus pasos se transformaron en un ágil juego de pies mientras blandía su kunai, desviando la otra espada al entrar en su campo de visión. No tuvo tiempo de detenerse, pues más se acercaban desde diferentes direcciones. Era el jutsu de tentáculos de nuevo. Una decisión inteligente. Poseía la habilidad de usarlos como extremidades adicionales, con amplia experiencia en su uso efectivo en combate, lo que los convertía en un arma formidable. Al fusionarlos con el ninjutsu de liberación relámpago, era una combinación realmente peligrosa. Izumi consideraba que el jutsu era un dolor de cabeza para los demás. Por desgracia para él, sus ojos ya habían descifrado sus hábitos, patrones de movimiento, alcance, preferencias de uso, límites de control, y, por lo tanto, ahora podía manejarlos mejor que en la ronda anterior. Le había llevado más tiempo descubrirlo porque no eran exactamente anatomía humana. Qué desafortunado, pensó. La longitud del tentáculo le permitía mantenerse fuera del alcance visual reducido de la niebla. Si actuaba con inteligencia, podía permanecer completamente oculto, lo que lo hacía más difícil de alcanzar. Además, los propios tentáculos translúcidos eran más difíciles de ver en la niebla. Eran dos jutsus con gran compatibilidad, por lo que era una lástima que pudiera verlos con claridad. El Sharingan podía ver el flujo turbio de chakra en ambos cuerpos y ninjutsu. La densidad del chakra que sostenía la forma del tentáculo era mucho mayor que la de la niebla suspendida, haciéndolos perfectamente visibles a sus ojos. Si se tratara de otro tipo de ninjutsu, como un ataque de una sola carga, no habría importado, ya que el ataque habría terminado después de que ejecutaran su ataque, pero sus tentáculos permanecieron allí, haciéndose visibles cada vez que entraban en su rango visual. Aunque no pudiera verlo, bien podría saber su ubicación basándose en los tentáculos. Estaban unidos a él.
Paró y desvió 4 tentáculos con kunais en rápida sucesión para crear espacio y entrar en él antes de asestarle una patada frontal, que le dio en el pecho. Continuó con un kunai a ciegas. Su gruñido se oyó en el silencio de la niebla, sin saber si la hoja había dado en el blanco. Unos instantes después, atacó desde otra dirección. Los tentáculos se acercaron primero, pero ella notó que eran fintas, lo que significaba que él mismo se acercaba. Su silueta borrosa se hizo visible con una velocidad alarmante, intentando impedirle cualquier reacción. Sin embargo, una mirada bastó para saber que solo debía preocuparse por su pierna izquierda, que brillaba más que el resto de su cuerpo. Tenía un aumento cargado allí. El chakra se acumulaba en partes del cuerpo por diversas razones. Ocurría cada vez que se usaba un jutsu. No podía distinguir para qué se usaría el chakra, pero cuando él blandía el brazo o le daba un rodillazo, le daba suficiente contexto como para querer romperle los huesos con un aumento. Por esa razón, no había sido alcanzada por ninguno de los 7 golpes mejorados que había intentado en el 5º asalto. La patada mejorada que tenía frente a ella no era la excepción. Se agachó sin esfuerzo mientras bloqueaba con las palmas el rodillazo que le dio en la cara, apartándose cuando intentó apuñalarla, solo para desaparecer en la niebla antes de que los tentáculos la alcanzaran. 10 segundos después, abrió los ojos de par en par al ver una bala de agua surcando el aire en su dirección, seguida de 2 más, una de las cuales falló por completo. Incluso con su percepción mejorada, se movían peligrosamente rápido. Sus manos se movieron a toda velocidad para cortar con kunai. Giró el cuerpo para reducir la superficie en dirección a las balas antes de arrojarse al suelo. Más balas volaron sobre su cabeza hasta que se hizo el silencio. Ese fue otro jutsu peligroso para usar en la niebla. Acostada en el suelo, tejió sellos con las manos y dejó que su chakra se expandiera en forma de vientos fuertes pero pesados que empujaron la niebla hacia afuera antes de asentarse en un radio final, donde continuó fluyendo, manteniendo la niebla fina. Liberación de viento. Flujo de barrido no fue lo suficientemente agresivo como para desvanecerlo todo, ni mucho menos. Fue generoso con el chakra, expandiéndolo, pero la niebla a su alrededor se disipó hasta el punto de que pudo ver una distancia considerable, incluyendo su ubicación. Parecía visiblemente disgustado por su acción. Se levantó, se sacudió el polvo y lo miró fijamente. El Sharingan era mucho más que solo los ojos. Cuando tenía el Genjutsu activo, su mente funcionaba de forma diferente. Todo lo que había visto con el Sharingan estaba a su alcance. Recordaba cada momento del 5º asalto, cada detalle de sus movimientos. Era hora de experimentar. Ella ya tenía una comprensión bastante decente de su estilo, gracias a su esfuerzo, lo que le hacía moverse más rápido y lo impulsaba a mostrarle más. Sin embargo, no tenía la base para imitar su estilo por completo. Carecía de su fuerza o de una opción cuerpo a cuerpo que pudiera invocarse con la misma flexibilidad o rapidez que sus aumentos de chakra. Ella corrió hacia él, sus pensamientos le traían soluciones. Normalmente, le habría dejado tomar la iniciativa, pero esta vez, apuntó a la primera oportunidad que vio. En lugar de esperar la siguiente mientras se protegía, Izumi continuó atacando hasta crear otra oportunidad. No podía imitar su agresividad, pero sí podía ejercer una presión similar con su velocidad. Sus movimientos cambiaron de un viento suave y fluido al caos. Cuando él intentó retroceder hacia la espesa niebla, ella se pegó a él. Cuando eso falló, intentó restringir sus movimientos con sus tentáculos para hacer espacio, pero interpretarlos se volvía cada vez más fácil. Ella lo golpeó 4 veces más en el lapso de 10 segundos. Su táctica cambió al implementar un estilo común originario de la nube oculta, que le había enseñado Makoto, quien lo había copiado de un shinobi de la nube. Corría a su alrededor, atacando cada oportunidad que se le presentaba. No era fácil porque seguía siendo peligroso y conseguía golpes con tenacidad y usaba algunos de ellos para atacar repetidamente su pelvis derecha, lo que le obligaba a ajustar su guardia y sus tentáculos. Era un objetivo falso. Su verdadero objetivo estaba en otra parte. Esperó pacientemente hasta que su guardia bajó lo suficiente como para lanzar una finta a la pelvis antes de convertirla en una patada a la mandíbula. Izumi no tenía su aumento, pero seguía siendo una luchadora de taijutsu y sus golpes, como mínimo, dolían. Por un instante, los tentáculos lo rodearon, agotados, pero ella no apuntó a la abertura. En cambio, tejió sellos manuales y prendió fuego a su pierna. Apareció junto a él, y él estaba listo para atacarla. No fue un golpe mejorado, así que lo recibió.
Él le estrelló un puño en la clavícula, pero ella lo aguantó y aprovechó ese momento para volver a estrellarle la pierna en llamas en la barbilla, infligiendo más daño en el mismo punto. Él se quedó atónito porque era la primera vez que ella intercambiaba daño con tanta disposición. Literalmente no era su estilo, pero precisamente por eso funcionó. Takuma era un oponente observador. También iba a adquirir algunas de sus peculiaridades. El truco estaba en saber el momento adecuado. Un minuto después, ella envió un cilindro de viento de Wind Release Vortex Thrust mientras él usaba su aumento de rango medio, golpeándolo una vez más en el mismo lugar, vengándose por golpearla 2 veces en el mismo lugar, antes de asestarle una patada giratoria en la pelvis justo cuando él pensaba que ella iba a regresar allí. Pronto, la ronda llegó a su fin. Los siguientes 3 asaltos fueron iguales. Independientemente de lo que hiciera Takuma, golpearla se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba la pelea. Mientras ella lo descifraba con el Sharingan, su capacidad de observación no le permitía seguirle el ritmo porque ella estaba cambiando su forma de pelear. Se dio cuenta demasiado tarde, pero no había logrado asestar ni un solo golpe aumentado después del 4.º asalto. Probablemente porque ella ya los veía venir, pero el hecho de que no pudiera hacerlo funcionar con su nivel de habilidad y experiencia era humillante. Ver cómo la brecha entre ellos se ampliaba en tiempo real fue desalentador, por decirlo menos. Tenía la mandíbula parcialmente entumecida por los numerosos golpes. Hiciera lo que hiciera, ella encontraba la manera de llegar a ella, y si se concentraba demasiado en su mandíbula, simplemente lo castigaba en otras partes. Tal como Mikoto había afirmado, Izumi lo había derrotado. ¿Cuándo fue la última vez que perdió tan duramente? ¿La academia? ¿No había cambiado nada desde entonces? Takuma, aquí. Estaba sentado en el suelo cabizbajo cuando Izumi le lanzó una cantimplora de agua. Sus ojos habían vuelto al Onyx Uchiha, lo que la hacía parecer más amable. De hecho, su vibra era más suave que cuando entrenaban. Gracias, dijo, haciendo todo lo posible por sonar normal. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuándo nos vemos? Preguntó. ¿Indulto? Mi calendario está libre ahora mismo, pero podría llenarse pronto, así que reservemos un espacio ahora. ¿Cuándo te viene bien? La miró sorprendido. No creía que quisiera repetirlo. Solo había aceptado porque Mikoto se lo había pedido. Quizás habría tenido sentido si le hubiera presentado una competencia, pero después de su actuación en la segunda mitad, no creía que ella ganara nada entrenando con él. Tal como estaban las cosas, probablemente sintió que era una pérdida de tiempo. ¿Takuma? Dijo ella mientras él la miraba fijamente. ¿Has olvidado por qué hacemos esto? Mikoto entró por detrás y le pasó los dedos por el pelo. Se supone que debes eliminar los defectos y encontrar mejores opciones. Para la próxima sesión, reflexiona sobre estos entrenamientos e identifica tus áreas de mejora. Ella también los abordará la próxima vez. Más te vale tener una respuesta para entonces. De hecho, olvídate del próximo entrenamiento con él. Tendrás una lección conmigo antes, quiero ver resultados, ya sabes cómo trabajo, ¿verdad? Cuando aún lo visitaba a diario durante las pausas del almuerzo, ella lo examinaba todos los viernes. No había un criterio concreto, siempre y cuando hubiera aprendido algo nuevo o mejorado para la semana siguiente. No importaba si era algo pequeño, siempre y cuando fuera algo. Él asintió antes de mirar a Izumi. Por favor, elija el horario que mejor le convenga. Ajustaré mi agenda según sus necesidades. No le había gustado lo que había pasado hoy. No le iba a gustar de ahora en adelante, pero si realmente querían ayudarlo, iba a dar lo mejor de sí. Esto no era nada comparado con lo que le esperaba en el futuro. Si dejaba que algo como un palo lo alcanzara, ¿cómo sobreviviría a lo que estaba por venir? Iba a ser difícil, pero Takuma no era ajeno a los tiempos difíciles. ¿Cuántas veces crees que vendrá? Preguntó Izumi mientras caminaba a casa con Mikoto después del entrenamiento. Él vendrá siempre que tú lo hagas, respondió ella. ¿En serio? Dijo Izumi, pero su expresión apagada transmitía su duda. Mikoto suspiró. Lo que había pasado hoy no era nada raro. La mayoría de quienes habían entrenado contra Izumi habían perdido igual de mal. Habían arreglado otra sesión, pero cuando el resultado no cambió de hecho, cuando empeoró la gente dejó de pedirle entrenamientos o se excusaron cuando ella los invitó. Incluso a los miembros del clan Uchiha, aquellos con el Sharingan, les resultaba difícil entrenar con ella. Comprendía la difícil situación de su estudiante porque había pasado por lo mismo en su juventud.
Era difícil ver a un Uchiha robarle todo su estilo, pero era una pesadilla cuando alguien atacaba implacablemente sus debilidades y bloqueaba sus fortalezas a cada segundo del combate. Aparte de los fundamentos, Takuma no aprendió a pelear con nadie, dijo. Personas como Mikoto e Izumi habían recibido entrenamiento desde jóvenes, donde se les enseñaba metódicamente el bien y el mal, se les explicaban las mejores prácticas y se les instruía a fondo en el estilo de combate de su clan. Recibieron guía y desafíos con escenarios para inculcarles experiencia mediante la educación. Lo que aprendió proviene de la experiencia. De puro ensayo y error. Es de los que aprenden rápido tras una sola lección. Con el tiempo, perfeccionará su estilo, pero cometerá errores constantemente, y esos errores conllevan derrotas. Takuma no es alguien que se enfade por haber perdido una vez. Izumi recordó al chico que solo había perdido en los entrenamientos de la academia. Era cierto que estaba acostumbrado a perder. Pero ese chico era el último de su clase, mientras que quien la enfrentaba hoy era un joven y talentoso Chunin de la hoja oculta. Y no deberías descartarlo todavía, dijo Mikoto con la mirada perdida, recordando algo. Lo que te mostró hoy no fue, ni mucho menos, su mejor versión. Es de los que se desenvuelven mejor en combate real. Las cosas no habrían sido tan fáciles si este combate de entrenamiento fuera un solo asalto y sin límite de tiempo. Claro que lo que Izumi demostró tampoco lo era todo. Demostró lo que cualquier Uchiha con Sharingan digno de sus ojos podía hacer. La forma en que Mikoto usaba el Sharingan era mucho más aterradora. Izumi, quien no lo había perfeccionado, era aterradora por sí misma. Entrenar con ella iba a ser una gran bendición para él, pero sufriría mucho antes de cosechar los beneficios. Tendrás que luchar con ninjutsu de rango B tarde o temprano. Si tus ojos son el punto focal de tu estilo, su verdadera fuerza se manifiesta cuando usa uno de sus ninjutsu de rango B, dijo Mikoto. Adorablemente, Takuma corrió a casa de Mikoto para enseñarle su primer jutsu ofensivo de rango B cuando por fin logró aprenderlo y usarlo correctamente. Las marcas de su habilidad aún marcaban el borde de un campo de entrenamiento en forma de derrumbe tras haber golpeado una elevación en el suelo. ¿Pelea diferente con el jutsu de rango B? De nada. Era poder puro y simple, y eso es lo que lo hacía mucho más intimidante. Izumi parecía interesado. ¿Pero estás segura de que te sientes cómoda entrenando con él tantas veces como sea necesario? Preguntó Mikoto. Izumi asintió. Me lo presentó y, francamente, me cambió la vida. Lo mínimo que puedo hacer es ayudar. Si esto es lo que se necesita para devolverle el favor, estaré encantado de entrenar con él todo lo que quiera. Y quiero que seamos mejores amigos, así que esta es la situación perfecta para eso. Eso probablemente también sea bueno para él. Trabaja demasiado, dijo Mikoto, riendo. ¿Qué debería hacer la próxima vez? No use genjutsu. Quizá la próxima vez desafíe esa habilidad. ¿Qué opina, maestra? La propia Izumi era una persona interesada en el combate. De lo contrario, no habría sido una buena estudiante para Mikoto. Ella rió cubriéndose la boca con la mano. Creo que le encantará. Definitivamente deberías probar el genjutsu con él. Creo que lo haré. Dijo Izumi, ajeno a la creciente risa de Mikoto. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 19 comentarios. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.